damos el pase a Maritza, que representa hoy día la Comisión de Medio Ambiente. Felipe, muchas gracias. Buenos días a todos. Veo aquí a muchos participantes conocidos de todas las regiones. Eh, Agradecemos la participación en esta instancia informativa, donde nuestro enfoque principal es guiarnos, bueno, entre todos y ir aprendiendo hasta en esta transición de la nueva norma energética que comienza ya a aplicarse en octubre, noviembre de 2025 este año. Entonces, es importante verla de un fondo de que no sea como un enemigo, sino más una herramienta. Hoy día agradecemos a nuestros expositores que nos guiarán en torno a- al marco teórico y normativo, cómo va a ser esta transición. Entonces, tenemos que ver que esta transición sea amigable, viable técnico y económica para desarrollar y hacer crecer más aún nuestro gremio de construcción. Entonces, enfocarnos en todos nuestros sistemas constructivos, subiendo el estándar eh, de, de nuestra envolvente, cubierta y todo lo que implica aumentar la eficiencia energética en pro del confort térmico, eh, cuidando nuestra energía y potenciando la energía renovable en el país. Eh, y todo esto tenemos que buscar que sea viable técnico y económico y buscando espacios colaborativos también, públicos y privados, para que esta migración sea muy amigable para todos. Así que el llamado, que esto sea, eh, verlo más como algo, una herramienta positiva que negativa. Así que estos espacios informativos y colaborativos son tan importantes para que todos vayamos aprendiendo y también colaborar mucho con el tema público. Así que gracias por la participación y ahí dejo a nuestros expertos que nos van a estar apoyando en toda esta transición. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Verónica Latorre, para quienes no me conozcan, disculpen. Yo soy líder de desarrollo técnico y coordinadora técnica de edificación para la Cámara Chilena de la Construcción. Y estoy acompañada de Carlos Pinto, abogado de asuntos regulatorios, con quien venimos haciéndole seguimiento y acompañamiento al tema de la Ley de Eficiencia Energética y la calificación energética de las viviendas desde hace ya muchos, muchos años. Antes de entrar directamente en el tema, hemos pensado que es súper bueno establecer de alguna manera una mirada que nos permita entender el contexto en el que se está desarrollando o implementando esta nueva exigencia como exigencia obligatoria para viviendas respecto de la calificación energética en específico, que tiene que ver con de alguna manera un desempeño garantizado de la vivienda como un todo, como mencionaba Maritza hace un momento atrás. Entonces voy a partir yo con eso y luego entramos ya en terreno para ver específicamente lo que tiene que ver con la Ley de Eficiencia Energética y cómo esto deriva en una obligatoriedad de contar con una calificación energética para viviendas en el último trimestre de este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La entrada en vigencia de estas dos obligatoriedades, es decir, la actualización de la reglamentación térmica y la calificación energética de la vivienda como obligatorias, en ocasiones genera confusión respecto de cómo ambas exigencias se interrelacionan, y eso ha dado paso a mucha confusión entre los socios, y eso es algo que nosotros queremos atender primero que nada. Entonces, el objetivo de esta presentación, que es la antesala de la que tiene que ver con la ley, reglamento y procedimientos asociados, tiene que ver con explicar cuáles son las diferencias, cómo se superponen o cómo conversan, y qué es lo que la hace obligatoria en cada caso y qué tipo de obligatoriedad estamos hablando en cada caso. Entonces, ¿qué es la reglamentación
térmica. Entonces, la reglamentación térmica es parte de nuestro reglamento más importante, que es la ordenanza, y establece exigencias de habitabilidad de una vivienda que está vigente actualmente, y de otras edificaciones, la actualización de la reglamentación térmica incorporará edificaciones con otro uso o destino, las que nosotros debemos cumplir a través de la especificación de materiales y soluciones constructivas que permitan asegurar un estándar de desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la reglamentación térmica nos establece, dependiendo de dónde esté ubicada una vivienda, cuál es la aislación mínima que debe contar la envolvente opaca para que no pierda calor la vivienda más rápido de lo que se estima que es adecuado para esa vivienda y esa ubicación. Ahora, en noviembre de este año, las exigencias de esas transmitancias, ventilaciones, condensaciones, entre otras, se van a ver aumentadas y se van a incorporar otros parámetros como son infiltraciones y otras variables más. Esto es la actualización de la reglamentación térmica, es decir, la reglamentación térmica existe hoy, pero a partir de noviembre vamos a tener que cumplir con otros estándares. Todos estos estándares se ven reflejados en los materiales y las soluciones constructivas con las que estamos diseñando o proyectando, ¿cierto?, la envolvente de una vivienda. En este sentido, podemos decir a modo general que la reglamentación térmica son exigencias que afectan el diseño de la edificación con énfasis en su desempeño energitérmico. Entonces, la reglamentación térmica, que es parte de nuestro reglamento y que tendrá una actualización en noviembre, lo que hace es definir materiales y soluciones constructivas para la envolvente. Eso podemos decirlo como de manera general. Ahora, ¿qué aspectos se consideran? Y aquí lo puse como a modo de punteo porque la idea no es explicar este otro reglamento, sino que asociarlo a qué ideas o qué conceptos de alguna manera están incorporados dentro de la reglamentación térmica. Nosotros tenemos una zonificación climática. Actualmente tenemos 7 zonas. A partir de noviembre vamos a aplicar otra norma que va a incorporar 9 zonas y que nos permite diferenciar costa de valle de cordillera. Y ese es como el punto de partida de la reglamentación térmica, porque a partir de esta zonificación y de acuerdo a dónde se ubique la vivienda, en este caso, ¿cierto?, son las exigencias que va a tener y por ende los materiales y soluciones constructivas que van a estar consideradas en esa vivienda. Tiene exigencias para la envolvente opaca y en específico nosotros ya lo sabíamos, pero lo hemos confirmado, el salto más grande en términos de exigencia de la reglamentación que está actualmente vigente a la que va a estar vigente de noviembre en adelante tiene que ver con la transmitancia térmica de los muros. Además, por ejemplo, de incorporar aspectos como la condensación intersticial, que se hace bastante relevante para lo que tiene que ver con soluciones constructivas del perímetro de la vivienda que consideren tabiques. En cuanto a lo que tiene que ver con la superficie vidriada en la envolvente, va a incorporar aspectos como la orientación. Y algo que es importante, no menor, es que en la actual reglamentación térmica nosotros hablamos de vidrios, y en la futura vamos a hablar de complejos de ventana e incorpora infiltraciones que va a ser medida por desempeño, ventilación, entre otros. Entonces, ¿cuáles son como los conceptos que incorpora la reglamentación térmica? Una zonificación climática, una envolvente opaca, ¿cierto?, una superficie vidriada dentro de esta envolvente opaca, considera orientación y por lo tanto, radiación directa y radiación indirecta, y aspectos como la ventilación, infiltraciones, entre otros. Entonces, nuevamente, esto tiene que ver con cuáles son los materiales, las soluciones constructivas y de diseño que se van a incorporar, para efectos del diseño de la envolvente de la vivienda. Ahora, ¿cómo pasamos de la actual reglamentación térmica a la futura reglamentación térmica? En general, este es un criterio que aplica para toda la reglamentación que tiene que ver con aspectos técnicos, y es que lo que manda acá es
la fecha de solicitud del permiso de edificación. Es la fecha de solicitud y no la fecha de obtención del permiso de edificación. Por lo tanto, es importante considerar cuando estemos programando la presentación de solicitudes para obtener permisos de edificación que tomemos en consideración el momento en que entran en vigencia, porque al final esa fecha es la que determina los dos regímenes de aplicación. Existe, y antes de mostrarles la fecha, existe un régimen de aplicación que es los permisos de edificación que se están presentando hoy, mañana o en los próximos 2 meses, por ejemplo, que tienen la reglamentación actual, y los que se van a presentar en diciembre, en enero y en febrero, que van a tener un estándar distinto porque van a tener la futura reglamentación térmica. La fecha de entrada en vigencia de esta reglamentación es la que hace la diferencia, y esa fecha es el 28 de noviembre de 2025. Y por ende, para permisos de edificación solicitados hasta el 27 de noviembre de este año, aplica la reglamentación térmica vigente en este momento. Es decir, para efectos del estándar de exigencia de la reglamentación térmica, para cualquier proyecto de vivienda no habría ninguna diferencia respecto de una solicitud ingresada el día de hoy en una dirección de obra respecto de una ingresada el 25 de noviembre de este año. Ahora bien, si el ingreso para solicitar el permiso de edificación se realiza del 28 de noviembre de este año en adelante, entonces el estándar de exigencia que rige es la futura reglamentación térmica y no la actual. Y entonces eso significa que si nosotros estamos trabajando en el desarrollo de un proyecto que aún no solicita su permiso de edificación y que nosotros sabemos que, por ejemplo, la solicitud del permiso de edificación está planificada para febrero de este año, del próximo año, disculpen, entonces, si el ingreso para el permiso es en febrero del 2026, yo ya sé que los estándares que se le van a exigir a ese proyecto en términos de soluciones constructivas para asegurar un desempeño de habitabilidad no son lo que tenemos actualmente en la ordenanza, sino que corresponde a lo que en este momento llamamos nuestra futura reglamentación térmica. Y eso principalmente es lo que tiene que ver con la reglamentación térmica en general. Ahora, ¿qué ocurre? Esa es otra pregunta que también hemos recibido mucho cuando aplica un plan de descontaminación atmosférica o un plan de prevención y descontaminación atmosférica. Bueno, a grandes rasgos, en los últimos años, lo que han hecho los PDA es de alguna manera adelantar la exigencia que está en la futura reglamentación térmica. Es decir, si es que yo estoy en una ciudad en que aplica un PDA desde el año pasado, todos los estándares que trae la nueva reglamentación térmica ya están incorporadas como exigencias para los proyectos nuevos desde la entrada en vigencia o desde la entrada en vigencia de la exigencia de esos estándares. Y por lo tanto, en esos casos específicos, el cambio de la reglamentación térmica no va a tener un impacto considerable en el proyecto porque esos estándares ya están incorporados a través de los PDA. Esa es la primera parte. Y en general, y esto lo dice actualmente la ordenanza y también lo dice en su versión futura de la reglamentación térmica, se establece que cuando existen PDA, planes de descontaminación atmosférica, siempre van a primar los estándares del PDA sobre los estándares de la reglamentación térmica. Ahora, pasemos a la otra parte entonces de esta presentación, que es, bueno, ¿qué es la CEV o calificación energética de la vivienda? La calificación energética de la vivienda es un sistema de calificación, como se indica, que entrega información estandarizada respecto de la eficiencia energética de una vivienda. ¿Qué quiere decir estandarizada? Estandarizada quiere decir que Daniel Kiberstein parece que está tratando de decir algo. Estandarizada quiere decir que como usamos un procedimiento que es estándar para la calificación de todas las viviendas, independiente de
su orientación, sus características, etcétera, etcétera, los resultados que nosotros obtenemos son comparables. Y entonces, por ejemplo, una calificación podría arrojarme un 60% de ahorro en la demanda energética y la otra un 55%, como el procedimiento es estándar, entonces yo ya sé que hay un 5% de diferencia más allá de las metodologías de cálculo. Ahora, hoy en día, la calificación energética es, para el general de todo el país, voluntaria. Lo que quiere decir que a no ser que exista un subsidio que me obligue o que quizás me incentive a través de que me den mayor puntaje si es que considero la precalificación y la calificación, o que a través de los mismos documentos integrantes del contrato de construcción se considere como algo obligatorio. Si esas condiciones no se dan, entonces adherir a la obtención de una calificación energética es voluntario. Ahora, desde que se produjo la publicación del reglamento de la calificación energética para viviendas, se vuelve obligatorio. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia? Bueno, entra en vigencia 12 meses después de su publicación. ¿Y a quién aplica? Aplica a los proyectos nuevos. Y los proyectos nuevos son los que solicitan permiso de edificación posterior a esa fecha. Por lo tanto, nuevamente, con el mismo criterio que pensábamos anteriormente, si yo solicito un permiso de edificación del 6 de octubre de 2025 en adelante, entonces va a ser obligatorio que esa vivienda o ese conjunto de viviendas, cada una de manera independiente, cuente con una calificación energética debidamente obtenida. Entonces, a diferencia de la reglamentación térmica, la calificación energética es de alguna manera un sistema para obtener información respecto a la eficiencia energética. Y aquí es donde entonces de repente nos pasa, o nos ha pasado mucho, que se confunden un poco los ámbitos. ¿Por qué? Porque ambas, la reglamentación y la calificación, tienen que ver con el desempeño de la vivienda. Entonces, no olvidemos que la reglamentación tiene que ver con exigencias que se van a traducir en materiales y soluciones constructivas del envolvente, en tanto que la calificación energética nos va a entregar, ¿cierto?, un resultado respecto de las demandas y ahorros energéticos que se dan en cada vivienda. Ahora, ¿cuál es la diferencia, a grosso modo, entre la precalificación y la calificación, que también existen hoy en día? Se entregan en función, la calificación se entrega en función de la información del proyecto y por lo tanto su validez es provisoria. La calificación, ¿cierto?, que podría venir después de la precalificación cuando la calificación exista, es el resultado de una evaluación final y definitiva sobre la obra terminada. Por lo tanto, la calificación es sobre la obra terminada, la precalificación, a grandes rasgos, sobre el proyecto de arquitectura, y la duración que tiene una calificación es de 10 años o hasta que se hagan modificaciones que justifiquen volver a calcular, ¿cierto?, los parámetros de gasto y de consumo energético de la vivienda y por ende obtener otra calificación. Entonces, nuevamente, este sistema tiene de alguna manera dos formas de evidenciar lo que es el desempeño energitérmico de la vivienda en su uso. Una es la precalificación, que es provisoria, y la otra es la calificación, que dura 10 años o hasta que se hagan modificaciones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros superponemos o cómo podemos saber, dependiendo de si yo solicito un permiso de edificación desde el día de hoy hasta diciembre de este año, qué aplica? Veámoslo con una línea de tiempo que generalmente resulta ser la mejor forma de ver. Entonces tenemos el día de hoy, tenemos el 6 de octubre, que lo mencionábamos recién a raíz de el comienzo de la obligatoriedad de la calificación energética de la vivienda, y tenemos el 28 de noviembre, que tiene que ver con la actualización de la reglamentación técnica.
Entonces tenemos estas 3 fechas y nosotros tenemos que saber, dependiendo de cuándo se solicita el permiso de edificación, cuáles son los estándares o exigencias que van a aplicar. Entonces, la calificación energética de la vivienda en términos gruesos va a ser voluntaria hasta el 6 de octubre de 2025. Entonces, si yo solicito un permiso de edificación desde el 6 de octubre en adelante, la calificación energética va a ser obligatoria en los términos y condiciones que nos explique Carlos en un momento más. No voy a entrar en detalle en eso, el objetivo de esta presentación es otra. Y, por otro lado, si es que yo pido un permiso de edificación, lo solicito, ingreso mi solicitud en la Dirección de Obras Municipales del 28 de noviembre en adelante, entonces yo voy a tener estándares que van a implicar materiales y soluciones constructivas que van a ser los que corresponden a la futura reglamentación térmica. Entonces, si superponemos estos dos efectos, podríamos hablar de que tenemos 3 regímenes en lo grueso. Entonces, 1, de acá al, con seguridad, y eso es algo en lo que Carlos va a profundizar en un momento más, pero de acá, con seguridad, al 4 de octubre, si yo solicito un permiso de edificación para vivienda, la calificación es en general voluntaria y el estándar es la reglamentación térmica actual. Si yo solicito un permiso de edificación del 28 de noviembre en adelante, la calificación energética de esa vivienda va a ser obligatoria y el estándar va a ser la futura reglamentación térmica. Y por último, el régimen intermedio es el que va del 6 de octubre al 27 de noviembre, en el cual si yo solicito un permiso de edificación en ese momento, si yo solicito un permiso de edificación, en ese momento se combinan 2 cosas. Que la calificación energética va a ser obligatoria y que el estándar va a ser el mismo que tenemos hoy. Por lo tanto, no va a aplicar la actualización de la reglamentación técnica. Todo de nuevo. Si yo pido un permiso de edificación entre hoy y con seguridad el 4 de octubre, aplica reglamentación térmica actual, calificación energética voluntaria. Luego, si yo solicito un permiso de edificación del 28 de noviembre en adelante, aplica calificación energética obligatoria y futura reglamentación térmica, estándar futuro, más zonas climáticas, diferentes soluciones, orientación, todo lo que hablamos al principio. Ahora bien, si el permiso de edificación yo lo pido entre el 6 de octubre y el 27 de noviembre, lo que aplica es calificación energética obligatoria y reglamentación térmica actual, no la futura, no la actualizada. Entonces, el objetivo de tener esta mirada, verlo en detalle y entender bien cuáles son los 3 regímenes, es de alguna manera transmitirles que la obligatoriedad de una no implica la obligatoriedad de la otra, que son simultáneas, que de alguna manera pueden vivir en el mismo ámbito de lo que tiene que ver con el desempeño energitérmico de las viviendas, pero que corresponden a cosas distintas, solamente que están ocurriendo de manera simultánea. Con eso entonces termino esta presentación que espero que les haya permitido ilustrar el contexto de la aplicación y entender las obligatoriedades de la calificación energética. Creemos con Carlos que esto era algo muy relevante de difundir hoy y de seguir difundiendo con los socios en la medida que hablemos de la calificación energética o de la reglamentación térmica. Espero que haya sido ilustrativo y los dejo entonces con Carlos para pasar directamente a lo que tiene que ver con ley de eficiencia energética y calificación energética de la vivienda. Muchas gracias, Verónica, por la explicación y la presentación. Hay varios temas, digamos, que corresponde que podamos repasar de alguna manera para poder volver nuevamente con algunos detalles a las exigencias nuevas que se vienen en el contexto ahora ya de la calificación energética de viviendas. Y para eso necesitamos volver un poco para atrás para ver en qué contexto se da esto, que es la ley de eficiencia energética, que es un trabajo
que se viene desarrollando hace varios años de una forma voluntaria, y por eso no es algo nuevo en términos del proceso, sino que es algo que se había venido trabajando a lo menos desde el año 2011 hasta hoy, en un trabajo conjunto entre los ministerios de Vivienda y Urbanismo y el de Energía, pero que estaba todo en el contexto de la voluntariedad y poder en el fondo otorgar antecedentes e información respecto del nivel de calificación energética que tuvieran las viviendas. Esto surge además de un interés conjunto de distintos sectores políticos, de senadores en su minuto, miembros de la Comisión de Medio Ambiente, presentaron una primera moción en el año 2017, pero esto luego fue acompañado por un mensaje del presidente de la República en el año 2018 que llevó a que durante esa fecha y el año 2021 se discutiera en el Congreso un proyecto de ley relativo a eficiencia energética, donde el gremio, la Cámara Chilena de la Construcción, tuvo también la oportunidad de dar sus opiniones. Y concretamente yo diría que hay dos elementos que son fundamentales que fueron expuestos en su minuto, tanto en el debate legislativo como en las autoridades del Ministerio de Energía, y que hoy día son resultado del aporte que también realiza la Cámara Chilena de la Construcción en el debate legislativo. Y es concretamente, por un lado, entender la realidad del giro de las empresas que desarrollan estas actividades, principalmente inmobiliarias y constructoras, pero también de la importancia de que las entradas en vigencia de estas normativas deben ir de la mano de realidades propias de la industria, como es, por ejemplo, el tema de la invariabilidad normativa que se grafica al momento de ingresar tanto los anteproyectos como las solicitudes de permiso de edificación. Y eso llevó a poder considerar una gradualidad en la implementación de esta ley, que eso es producto también de las gestiones realizadas por la Cámara, porque existiendo una ley de eficiencia energética en el año 2021, desde ese momento hasta la fecha lo que ha ocurrido más bien es un trabajo a nivel reglamentario, y desde el minuto en que se publica el reglamento de calificación energética, que es el que vamos a comentar más adelante en detalle, recién en ese momento comienzan a regir los plazos de vacancia para que luego empiece a regir la obligación específicamente. Y hoy día nos vamos a centrar en vivienda porque, si bien en el horizonte de la Ley de Eficiencia Energética también está considerado abordar otro tipo de edificaciones como comerciales u otras, ese reglamento en particular, por ejemplo, no ha sido tramitado, por lo tanto la obligación, el plazo para esa obligación no lo conocemos tampoco. Y el tema que sí se ha discutido y que lo planteamos también como una preocupación respecto de la próxima entrada en vigencia de estas obligaciones, que faltan cerca de 4 meses, es que no existe hoy día un reglamento de evaluadores energéticos aprobado. Si bien se ha ingresado a la Contraloría y conocemos algunos elementos, es un elemento esencial para la entrada en vigencia total de estas normas, porque de ella deriva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las infracciones o sanciones que eventualmente puedan aplicarse sobre las personas que desarrollen la actividad de evaluadores energéticos, que es un actor fundamental obviamente en este contexto. Pero lo concreto es que desde el año 2021 ya tenemos una ley, y lo que ha pasado de ese momento hasta ahora ha sido más bien la reglamentación. Y esto todo además se da con un telón de fondo de que la eficiencia energética es el principal combustible en el contexto además de un mundo desafiante en términos de cambio climático, de la introducción de energías renovables no convencionales. Por lo tanto, esto es parte también de un pilar de una política de Estado en torno a la energía, y cómo, por ejemplo, hay distintas obligaciones dependiendo del nivel de que se trate. Hay un número catastrado, y es parte además de la política de eficiencia energética que se deriva de esta ley, poder alimentar con información respecto de lo que existe hoy día a nivel de empresas, por ejemplo, con intensivos consumos de energía que tienen obligaciones especiales, lo de la calificación energética, que es donde queremos hacer el detalle de esta información, pero en general una necesidad de los organismos públicos de recoger la información y que esto se vaya retroalimentando para ir obteniendo las metas planificadas en un Plan Nacional de Energía. Solamente como datos mencionarles, por ejemplo, que las edificaciones en general consumen el 21% de la energía total, y de ese porcentaje el 70% corresponde a viviendas. Por lo tanto, estamos atacando, a propósito de estas exigencias, a lo menos a nivel de información, porque no se exige en el fondo un desempeño específico, sino que lo único que estamos logrando a través de esta calificación es otorgar la información respecto de cómo
cuál es el grado de eficiencia energética que puede existir en una vivienda. Pero a propósito de las metas, la lógica planificada por el Ministerio de Energía tiene que ver que ojalá las nuevas viviendas logren un ahorro en promedio de un 30% en su demanda de energía en el año 2026 o a 50% en el año 2050 respecto de una fecha origen que sería el año 2021. Y también hay otros elementos que obviamente no vamos a profundizar, pero también están derivados de esta ley de eficiencia energética, que es el etiquetado estándares mínimos para artefactos, que es lo que probablemente más conocemos, también para vehículos, y hoy día en el fondo incorporamos esta nueva variable de las viviendas, que es lo que nos importa mayormente. Todo esto se enmarca en las estrategias y políticas que ya le he descrito y en una agenda ya a nivel internacional en términos de promover mayor competitividad e introducción y reducción de barreras finalmente para el desarrollo. Concretamente, tenemos 3 niveles que creemos que son relevantes para los socios de la Cámara, en el sentido que dependiendo de la actividad que realicen puedan ser más relevantes que otras. En primer lugar, tenemos empresas que han sido calificadas como consumidores con una capacidad de gestión de energía. Estamos hablando particularmente en concreto de empresas mineras, de grandes industriales o empresas que tienen consumos superiores a 50 teracalorías anuales, que tienen una obligación especial de implementar un sistema de gestión de energía. No me voy a referir en detalle a esto porque no es parte de lo central de esta presentación, pero sí son obligaciones derivadas de la Ley de Eficiencia Energética y que han sido reglamentadas a través de decretos del Ministerio de Energía en términos de desarrollar un sistema, una reportabilidad e información que debe ser proporcionada de manera anual al Ministerio de Energía. En segundo término, que es lo que sí nos vamos a concentrar hoy, es la dimensión de la precalificación y de la calificación energética que aplica a empresas constructoras inmobiliarias, pero también a las viviendas construidas y mandatadas a través de los servicios de vivienda y urbanización. Por lo tanto, es de aplicación global tanto a la vivienda que podemos denominar pública como a aquella denominada privada. ¿Y cuál es el objetivo? Es finalmente obtener, en el caso de la precalificación, la información necesaria para publicitar los proyectos. Y aquí incorporamos otra variable que es el derecho del consumidor respecto a la información básica comercial, que lo voy a explicar con más detalle. Pero en el caso de la calificación ya es más trascendental, obviamente, porque se transforma en un requisito para solicitar la recepción definitiva. No me están pidiendo una calificación en particular, solo me están pidiendo el desarrollo del proceso y la obtención de una información derivada de ese proceso, tanto para la publicidad de los proyectos como para la recepción definitiva como requisito normativo para poder recibir esa vivienda. Y esto es exigible para nuevos permisos solicitados 12 meses, permisos y anteproyectos, perdón, solicitados 12 meses después de la publicación de los reglamentos de calificación de vivienda, en este caso, porque como les decía, establecimientos comerciales, oficinas y edificios de uso público todavía no está el reglamento, por lo tanto, para vivienda desde el 6 de octubre del año 2025. Acá sometimos a debate de los abogados y abogadas de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara, porque el tema de la entrada en vigencia no está simple. Los 12 meses desde la fecha de la publicación del reglamento de calificación ocurren el 5 de octubre del 2025, pero la norma además dice que los permisos y anteproyectos solicitados con posterioridad a la entrada en vigencia, por lo tanto podemos entender que la entrada en vigencia ocurre el 5 de octubre, pero la posterioridad a esa fecha es el 6 de octubre, por lo tanto, anteproyectos ingresados el 6 de octubre, solicitudes de permiso ingresados desde esa misma fecha, necesariamente deberán cumplir con estas obligaciones, tanto para efectos de la publicidad como para su recepción, y el día 5 es la fecha de entrada en vigencia, por lo tanto, para ser también claro respecto a estas posibles interpretaciones en este tema, lo que nosotros sugerimos que con absoluta certeza podemos decir que hasta el día 4 de octubre los anteproyectos ingresados y solicitados, también los permisos con esa fecha, estarán regidos por la normativa actual, y el día 5 un área gris, el día 6 es con toda certeza la fecha de exigencias para efectos de la invariabilidad normativa que todos conocemos de la UBUC, de mantener las normativas existentes a la fecha de presentación de estas solicitudes. Voy a profundizar luego sobre esto, pero
quería plantearlo en este minuto para poder comentarles también que esto también deriva, obviamente, de la Ley de Eficiencia Energética, y está el reglamento del decreto 5 del año 2022, que lo vamos a comentar luego adelante. Y además, un tercer nivel de obligaciones que este ya no tiene que ver con el consumo de energía, sino que con otras variables definidas por el Ministerio, que tiene que ver con un reporte de consumos para los planes, programas y acciones del Plan Nacional de Eficiencia Energética. No voy a poder medir metas si es que no tengo información respecto de lo que se consume actualmente. Por lo tanto, el Ministerio definió que aquellas empresas que tengan un volumen superior a 1 millón de unidades de fomento como ingresos anuales por ventas y servicios tienen que reportar. Aquellas que tienen más de 200 trabajadores también. Actividades vigentes y contribuyentes, personas comerciales o sociedades extranjeras que cumplen esos requisitos. Por lo tanto, grandes empresas en los términos globales de niveles de venta y también por la variable de los trabajadores deben reportar sus consumos anuales de energía por uso de intensidad en el periodo anterior, los primeros 90 días del año. Eso lo hemos recordado también en su minuto como parte de las obligaciones derivadas de esta ley y también contenida en el decreto 163 y 28 del Ministerio de Energía. Ahora, en lo concreto respecto a la calificación de vivienda, energética de vivienda y aspectos específicos que hay que tener en consideración para la industria de la construcción, es lo que les decía anteriormente. Los conceptos de precalificación y calificación energética tienen necesidades y objetivos distintos. En el caso de la calificación es un requisito, como les comentaba, para obtener la recepción final o definitiva por parte de las DOM en viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficina. Sé que también está la duda y aprovecho de responderla de inmediato respecto de las viviendas industrializadas, donde no hay un permiso de edificación, si bien la glosa presupuestaria que habilita a la elaboración, a la construcción de viviendas tipo industrializadas, aprobados por la DITEC básicamente, se reemplaza el hito de recepción definitiva por una reducción a escritura pública de un informe del Serviu, que finalmente la recepción Serviu reemplaza la recepción municipal y eso luego se reduce a escritura pública. Ese acto es el equivalente en este caso a la recepción definitiva y por lo tanto para ese momento se entiende que se debe, en la medida en que obviamente esté dentro de los plazos que hemos comentado, sea exigible para ese tipo de proyectos, a esa instancia debiera estar realizada la calificación. Y de otra manera no podría cursarse ese informe sin esa calificación, considerando además de que esas viviendas industrializadas, a pesar de esa excepción relevante de no tener que contar con un permiso, de todos modos tienen que cumplir con todas las normas técnicas y exigencias que establece la UBUC, por lo tanto no se salva en términos concretos de tener esta evaluación energética. Y por lo tanto, cualquier otro fin distinto de la recepción municipal en relación a este proceso se va a denominar precalificación energética. Y por lo tanto, esa precalificación, al no existir un avance del mismo modo que se plantea para los proyectos para la recepción definitiva, se realiza en base al proyecto de arquitectura y la etiqueta y el informe que derivan de esa evaluación son válidos solo hasta el momento de la calificación. Por lo tanto, cuando yo tengo la calificación ya deja de tener efecto de esta precalificación que utilicé, sobre todo para efectos publicitarios. Y por lo tanto, esta etiqueta de eficiencia energética debe incluirse, de precalificación, debe incluirse en toda publicidad de venta que realicen las empresas constructoras e inmobiliarias, volviendo al hecho de que son aquellos proyectos que tengan anteproyecto y solicitudes de permiso de edificación a contar del 6 de octubre de este año. Por lo tanto, si yo hago publicidad con anterioridad a la fecha de recepción, que es lo lógico, normalmente se publicitan los proyectos cuando están en blanco o en verde, debe incluir una etiqueta de eficiencia energética de precalificación y ya veremos las consecuencias de eso. Esto, como les decía, tiene impactos en la legislación del consumidor porque directamente la Ley de Eficiencia Energética considera que esta información constituye información básica comercial. Por lo tanto, al decir ese concepto, es la información básica que debe ser puesta a disposición del comprador o del promitente comprador, según corresponda, al momento de celebrarse los contratos respectivos. Así sea
A, B, C, D, la letra que salga es la información que corresponde y que debe ser reportada. También deben ser informados los cambios que pueda sufrir esa información pasando de la precalificación a la calificación. Y además, lo que les decía, va a existir este Registro Nacional de Evaluadores a cargo del MIMBU para efectos de la aplicación de esta calificación energética. Concretamente, como hemos pasado de esta lógica de la voluntariedad a la obligatoriedad, lo que ha ocurrido es que los manuales que existían del MIMBU respecto de eficiencia energética fueron los contenidos centrales que alimentaron la elaboración del reglamento. Por lo tanto, no hay mayores innovaciones respecto de lo que ya se conocía en esos términos. Pero ya derechamente en lo que se refiere al reglamento para la calificación energética de las viviendas está como base, bueno, lo que ya les he comentado sobre la misma ley publicada en febrero del año 2021 y sobre todo centrado en el etiquetado energético de las edificaciones, que vendría siendo lo nuevo. Ahí en ese contexto se permite incorporar una variable de la eficiencia energética en la decisión de compra de los consumidores y por eso es tan relevante esta vinculación con la información básica comercial. Este aspecto hoy día no es conocido necesariamente por los consumidores, por los clientes inmobiliarios, por lo tanto se busca que se uniforme la forma en la que se evalúa y se grafica en antecedentes objetivos cuál es el estándar que tiene una vivienda respecto a la eficiencia energética. Y también lograr de esta manera poder posicionar, por ejemplo, empresas que promuevan la construcción de viviendas más eficientes naturalmente, y eso puede ser también un elemento que destaque a una empresa en su mejor desempeño en ese ámbito. Y lo que ya les he dicho como antecedente para la recepción definitiva también es algo que está considerado en el reglamento, cual se recuerda en el fondo cuál es el objetivo de esta calificación. Ahora, sé que hay muchas consultas sobre los proyectos nuevos o básicamente cómo afecta esto a nuevas solicitudes de permiso, que son, repito, solicitudes de permiso de edificación o solicitudes de anteproyecto, ingresados a contar del 6 de octubre, como hemos dicho. Solo para vivienda en lo inmediato, edificios de uso público, comercial y de oficina en el horizonte en que eso se apruebe. Y también hay que considerar de que puede ser el hecho de que uno ya tenga un permiso de edificación, pero que producto de una modificación del destino o algún otro elemento relevante o sustantivo que nunca está del todo claro, y la verdad es que ahí está el espacio para discrepancias o para un análisis más detallado, en la medida en que tenga algún impacto en lo que es la eficiencia energética, una modificación de un permiso ya otorgado, también podrían serle aplicables las nuevas exigencias derivadas de lo que plantea esta normativa. Por otro lado, el reglamento da antecedentes concretos de cuáles son las definiciones más importantes de este ecosistema de evaluación energética, y tenemos por un lado el proceso de calificación, al cual Verónica se va a referir en detalle a continuación, pero también el informe, que es el documento que indica la calificación obtenida por la vivienda y que entrega esta información respecto a su desempeño energético derivado de este proceso. La etiqueta, que ya es lo más gráfico a nivel de la eficiencia energética, obtenida por la vivienda a través de este proceso de calificación o precalificación, una plataforma digital o una herramienta web donde se va a alimentar el sistema de calificación y a través de él se va a fiscalizar y administrar. Por lo tanto, esto también deriva del reglamento de evaluadores energéticos. Los evaluadores energéticos, que pueden ser personas naturales o jurídicas, y en el caso de las naturales, externos o internos, solamente entendiendo de que pueden haber funcionarios públicos que son los evaluadores internos que han desarrollado los cursos y capacitaciones específicas respecto a estas evaluaciones y que integran la dotación del MIMBU. Esos son los internos. Todos los privados que desarrollan esta actividad son los evaluadores externos. Y también un actor público, que es el fiscalizador, que es el destinado a controlar y realizar auditorías de las evaluaciones realizadas por otros profesionales. El proceso de precalificación, que ya se lo he señalado a propósito de la publicidad y en base al proyecto de arquitectura. En términos de los evaluadores energéticos, deben realizar la calificación una vez que haya sido ingresado el proyecto de la plataforma, ya está en términos más específicos, y dentro del plazo de 3 años, que puede ser prorrogado.
Cuando la precalificación debe realizarse dentro de ese plazo de 3 años, este puede ser prorrogado por 3 años más hasta la fecha de inicio del proceso ya de la calificación, ya saliendo de la precalificación. Cuando se haga una precalificación y una calificación, la precalificación tiene carácter de transitorio y tiene la validez, como he dicho, hasta la emisión de la calificación definitiva. Y cuando es realizado de manera voluntaria, como podría ser hoy día o a futuro, mientras no esté el reglamento, oficinas o locales comerciales, esta precalificación también tiene validez hasta la obtención de la recepción definitiva de obras y sirve solamente para el proceso de publicidad, dado que la calificación en ese caso no es requisito para la obtención de la recepción definitiva. También esto aplica para vivienda pública y los respectivos reglamentos del Ministerio de Vivienda deberán ajustarse a esa entrada en vigencia, corrigiendo y haciendo los ajustes necesarios en dichos programas. Ahora el Ministerio de Vivienda particularmente tiene un rol como entidad administradora de este registro, debe actualizar esta plataforma digital, debe mantener actualizados todos los documentos que tenga, establecer los contenidos del examen que deben rendir los evaluadores para el desempeño de su labor, acreditarlos, mantener el registro y base de datos, y también tener la publicidad de las etiquetas de los proyectos que han sido objeto de esta calificación. O sea, va a ser una información que va a estar a disposición del público según un informe que se publique en el sitio web, y naturalmente también las fiscalizaciones que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de eficiencia energética. Cualquier otro antecedente que esté relacionado con la administración de este sistema. Ahora Verónica va a explicar el procedimiento. Sí, a grandes rasgos, muchas gracias. Entonces, paso 1. El mandante o el desarrollador, como explicó Carlos hace un momento atrás, independiente si es una inmobiliaria como tal o no, solicita una calificación o una precalificación a un evaluador inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos, acompañando información y documentos. Entonces, lo primero es, y esta es una pregunta que hizo Ignacio Santamaría hace un momento atrás a través del Zoom, lo primero es que en el sitio web calificacionenergetica.cl ustedes van a encontrar mucha información. Entre la información que van a encontrar, que es lo primero que aparece, que hay muchos banners, está el listado actualizado de evaluadores energéticos. Entonces, ¿qué es lo primero bueno acá? Lo primero bueno acá es que como este es un sistema que no se crea con la obligatoriedad, ya existe no un registro, pero sí un listado de profesionales que están autorizados por el Ministerio de Vivienda para realizar precalificaciones y calificaciones. Por lo tanto, ¿quién puede, cierto, evaluar una vivienda para efectos de su precalificación o su precalificación o su calificación? Bien digo, entonces es un evaluador energético que está en el sitio web calificacionenergetica.cl. Con los antecedentes, el evaluador revisa información y realiza la inspección presencial en el caso de que sea calificación, porque como comentamos hace un momento atrás, la calificación se lleva a cabo sobre la obra terminal. Y levanta un acta. En caso de que exista una disconformidad o una diferencia que implique un diferencial en el pago de los derechos municipales, se debería modificar el permiso si es que no existe otra forma de resolverlo, pero ese sería el conducto esperable que ocurriera. Y iniciado el proceso de evaluación, dicho evaluador va a ingresar la información y los documentos en esta plataforma digital de acceso web que Carlos mencionó hace un momento atrás. Toda vez que finalice la evaluación, que también se comentaba en el chat de este webinar, que efectivamente es un proceso más largo, más tedioso y vivienda a vivienda, una vez que se realice, queda disponible la etiqueta. Y la etiqueta es individual para cada vivienda. Y asociado a la etiqueta, entonces queda disponible el informe de calificación o precalificación a través de la plataforma.
El evaluador entrega directamente al mandante todos los documentos que sean un resultado de este proceso de evaluación y que la plataforma emita luego de que el evaluador ingrese esos antecedentes en dicha plataforma. El mandante debe proporcionar la etiqueta e el informe a todo comprador y promitente comprador. Y con esto, entonces, se responde a una pregunta que quedó planteada, que efectivamente la etiqueta es individual para cada vivienda. Si la calificación es inferior a la precalificación, y esto podría ocurrir dentro de ciertos márgenes menores, esto debe ser informado, pero ha sido debidamente analizado por asuntos regulatorios y no va a implicar ningún problema, incluso cuando existan promesas de compraventa firmadas previamente. Y en la solicitud de recepción definitiva de las obras que se presente a la Dirección de Obras Municipales, se deberán acompañar etiquetas de eficiencia energética y los informes correspondientes para cada una de las viviendas con todos los documentos requeridos para su obtención según lo que indica la ordenanza. Entonces, pasamos desde un mandante que sabe que para pedir su recepción va a tener que solicitar o obtener una calificación, se lleva a cabo todo el proceso y finalmente el mandante, para solicitar la recepción final o recepción definitiva de las obras, va a adjuntar el etiquetado y toda la información para cada una de estas viviendas. Otras consideraciones que queríamos comentar es que si el proyecto, por ejemplo, tiene recepciones parciales, el proceso de evaluación se considera finalizado cuando la totalidad de las viviendas de la respectiva etapa se encuentren evaluadas y con sus respectivas etiquetas e informes. También que los certificados de ensayo o similares que se presenten para respaldar algún valor de esta evaluación deben ser emitidos por un laboratorio acreditado y excepcionalmente el Ministerio de Vivienda va a poder aceptar certificados de ensayo u otros que hayan sido emitidos por laboratorios extranjeros para definir propiedades de sistemas constructivos, de materiales u otros que no estén regidos por reglamentos o normas nacionales. O sea, en el fondo el Ministerio va a tener que excepcionalmente aceptar otro tipo de ensayo o certificación. Y además la etiqueta de eficiencia energética se deberá incluir en toda publicidad de venta que realicen las empresas constructoras inmobiliarias. Aquí parece algo bastante blanco-negro, pero la verdad es que no lo es, y nosotros lo advertimos también al Ministerio de Energía en su minuto, pero la ley lo establece en función del giro específicamente respecto de la empresa que habitualmente desarrolla esta labor, que son empresas constructoras inmobiliarias, pero evidentemente también está el caso de que puedan haber otro tipo de desarrolladores inmobiliarios a través de sociedades de inversiones u otros que puedan ser titulares de permiso de edificación. Ya entra en un área en la que pueda la dirección de obras tener que discernir si se trata realmente de una empresa que no desarrolla esta actividad de manera comercial permanente, por ejemplo, o quien construye la casa para sí mismo, que es como el ejemplo que siempre se da, que dado que yo no lo voy a publicitar, en el fondo no es necesario que tenga que ser todo esto, pero la lógica es obviamente empresas que desarrollen el giro de la construcción o inmobiliario y que vayan a poner a disposición del público en general la construcción de esta vivienda. Si voy a hacer un proyecto privado, digamos, para 3 personas, no es el espíritu de la ley exigir este proceso para esos casos. Y también se debe advertir en estos requerimientos de energía que son carácter de informativo, que son calculados bajo condiciones estándar y no representan necesariamente una demanda y consumo de energía de una determinada unidad, que es un aspecto también importante para deslindarse de ciertas responsabilidades de qué es lo que realmente se está informando a través de este proceso. Y si tengo valores distintos, que obviamente eso va a ocurrir, si las unidades de un mismo edificio, condominio o conjunto tienen calificaciones distintas, debe hacerse mención a valores mínimos y a valores máximos. También esto hay que considerarlo en la publicidad e información comercial. Nuevamente, respecto a la fecha de entrada en vigencia, que nos parece importante recoger esto nuevamente.
a contar del 6 de octubre del 2025. Y esto aplica a proyectos nuevos. ¿Y qué es lo que entiende y define la ley y el reglamento por proyectos nuevos? Que son todos aquellos proyectos que tengan solicitudes de permiso de edificación o de anteproyecto que sean ingresadas con posterioridad a esa fecha. Respecto de anteproyectos que han sido aprobados anteriormente y que de ellos derivan una solicitud de permiso de edificación, el espíritu es que ese permiso obviamente esté amparado por las disposiciones que en este caso no tiene que ver con normas urbanísticas, pero está vinculado a un proceso anterior donde la exigencia no se le debería aplicar a los permisos derivados de esos anteproyectos ya aprobados. Así fue planteado al Ministerio y así, y al recogerlo, tanto para solicitudes de permiso como anteproyecto, define una situación excepcional en el fondo. Porque en el caso, por ejemplo, de la reglamentación técnica, al tratarse de una exigencia de la UBU, que no tiene una distinción en el fondo de permiso o anteproyecto, sino que dice que comienza a regir de esta fecha, necesariamente hay que vincularlo con la regla general, que es el artículo 113 de la ordenanza respecto a la invariabilidad normativa, que obviamente, eso sí, obviamente una reglamentación técnica califica en esos términos como una exigencia de la UBU, y también las normas que vinculan y le dan el valor y vinculación del anteproyecto respecto del permiso. Ahora también dije que si yo tengo un permiso ya aprobado, pero que le haga alguna modificación, no es cualquier modificación que pueda tener el permiso de edificación, es una modificación de destino. Eso lo especifica también la ley. Por lo tanto, si no cambia el destino y los ajustes de este permiso, de esta modificación de permiso van en otro orden, no debiera hacérsele y deba ser reingresado por esa vía. En esos casos, si no es de destino, no debiera estar sujeto a esta nueva obligación a efectuar precalificación y calificación. Y para todos los otros casos, todo lo que no sea vivienda, y mientras no exista este reglamento de oficina o edificios de uso público, el cumplimiento es voluntario y más bien centrado en la publicidad. Ahora, si yo entro en la lógica de la voluntariedad y emito o solicito un proceso de precalificación, también me tengo que hacer cargo como desarrollador de que incluir esa información en la publicidad e información comercial me compromete en esos términos. Por lo tanto también es algo que debe ser tomado con seriedad, incorporarlo a la publicidad de proyectos que no están obligados a contar con esta calificación. Eso, Verónica, por mi parte. Muchas gracias. Estamos un poco pasados en el tiempo, pero hay ciertas temáticas gruesas que queremos atender y enfatizar. Y las preguntas van a quedar pendientes de respuesta para que se disponibilicen, las preguntas por el Zoom, para que se disponibilicen junto con la grabación de este webinar. Pero hay ciertos temas que creemos que, como les dije hace un momento atrás, que es importante aclarar. Lo primero que se mencionó es que va a existir un registro de evaluadores energéticos que va a ser el registro de la ley, ¿cierto? Y que por lo tanto hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo van a funcionar, si hay un tarifado, hay un montón de cosas que podrían aparecer ahí, pero que todavía ni siquiera conocemos en su versión preliminar porque no ha entrado a toma de razón. Sí conocimos una consulta pública. Ahora, pasando a otros temas que son súper importantes que me gustaría que volvieran a mencionar, Carlos, antes de que Maritza pueda cerrar. La diferencia de la exigencia en vivienda pública versus vivienda privada. ¿Qué pasa con lo industrializado? ¿Qué pasa cuando la calificación me entrega un valor que es de un desempeño inferior que la precalificación? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué pasa cuando es una sola vivienda la que se está construyendo y que quizás no se está vendiendo? No hay una factura, sino que yo me construyo mi propia vivienda. ¿Y qué pasa en el caso de los multifamiliares? Ya. Respecto al primer caso, si el desempeño es menor, esa información, esa circunstancia necesariamente tiene que ser comunicada en ese momento promitente comprador. O sea, todo apunta a otorgarle información para una mejor decisión de compra y un cambio, naturalmente, en términos negativos de una precalificación a una calificación es algo que es fundamental para que una persona desista o persista respecto del proceso de compra que ha desarrollado.
Así que es muy buena la pregunta en esos términos. Y respecto de las viviendas unifamiliares, en el fondo también, un poco lo que decía anteriormente, esto no es blanco y negro, obviamente se habla de empresas constructoras inmobiliarias y todos sabemos que aquí hay todas las combinaciones posibles, constructora inmobiliaria, inmobiliaria sola, constructora sola, pero lo concreto son viviendas que van a ser disponibilizadas al mercado en general. Por lo tanto, nuevamente, el enfoque es la publicidad necesaria que pueda o no haber. Si yo estoy construyendo una vivienda a través de una sociedad y se la voy a vender a mis 3 primos, digamos, mis 2 hermanas, no estoy cayendo en una necesidad de tener que publicitar esa información, por lo tanto no rige. Es difícil, obviamente, trazar una línea y decir como cuál es realmente la situación de la calle para la señora Juanita a salir a vender vivienda. Pero esas son las dimensiones en el fondo. Y respecto a los multifamily, de todas maneras, por el hecho de ser desarrolladas por empresas constructoras o inmobiliarias derechamente, si bien no van a ser puestas a la venta, por el giro los alcanza en esos casos la obligación, y de todos modos podría entenderse además por el tipo de servicio, o no sé, no, más bien sí, llamémoslo poner vivienda a arriendo. Por cierto, es una información relevante también para quienes vayan a habitar en esos conjuntos, conocer el desempeño en estos términos de esas viviendas. Y en ese caso, como no se van a vender, lo más probable es que la exigencia sea la calificación para la recepción y no la precalificación para promesas de compraventa ni nada, porque esa situación no se va a dar. Exactamente. La obligación no agarra por la vía del giro, pero dado que el elemento publicidad para la venta no existe, es más bien verlo del contexto del requisito para la obtención de la recepción definitiva. Súper, muchas gracias. Por último, volver sobre lo que se mencionaba al principio. La exigencia es indistinta respecto de cuál es el financiamiento de la vivienda, por lo tanto, público-privado funciona igual. ¿Y qué pasa con las viviendas industrializadas? Sí, también lo comentamos. En el caso de las viviendas industrializadas se reemplaza la recepción municipal regular por una recepción Serviu, y por lo tanto eso también se reduce a escritura pública. Ese es el hito de reemplazo, por lo tanto precalificación y calificación en función de ese hito. O sea, sin la calificación no podría en teoría el Serviu recibir esa obra, por lo tanto es plenamente aplicable. No hay distinción público-privada. Se ha consultado mucho también el tema de los anteproyectos y solicitudes de permiso, tanto calificación como para reglamentación térmica. En el caso de la reglamentación térmica, no está especificado como permiso anteproyecto, por lo tanto sigue la regla general, que es anteproyecto ampara un posterior permiso, esto según la fecha de entrada en vigencia. Y para las solicitudes nuevas y nuevas solicitudes de anteproyecto plenamente aplicable nueva reglamentación térmica. En el caso de la calificación energética, 6 de octubre, nuevas solicitudes de permiso, nuevas solicitudes de anteproyecto. Si yo tengo, por tanto, permisos aprobados, no me aplica la obligación. Y lo mismo el anteproyecto respecto de si yo tenía un anteproyecto aprobado, el permiso solicitado con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia, amparado, por cierto, en ese primer anteproyecto, tampoco deberá hacerle exigible la obligación. La excepción, cambios de destino de permisos ya aprobados. En esos casos sí necesariamente le voy a tener que ajustar para hacer una precalificación y una calificación para la recepción. Y la pregunta del pedacito intermedio, ¿qué pasa si yo solicité mi anteproyecto, pero yo todavía no lo he obtenido y entra en vigencia esta obligatoriedad? Se debiera respetar la solicitud la fecha de la solicitud de ese anteproyecto. Cuando existe. Cuando existe. Súper. Eso, muchas gracias. No sé Adelante. cuando tú lo comentaste, pero sé que hay varias preguntas, algunas las hemos tratado de responder, pero el espíritu es poder recogerlas para que no quede ninguna sin respuesta, Sí. para también darle la tranquilidad que nos están siguiendo por Zoom de que todas las preguntas que se han planteado que no hemos podido responder en esta instancia también van a ser recogidas, analizadas. Aquellas más complejas probablemente tampoco las podemos responder Aún. inmediatamente, Exacto. pero para que se queden con la tranquilidad de que vamos a dejarlas todas respondidas dentro de los documentos también
y antecedentes que quedaran de este web. Eso, muchas gracias por mi parte. Muchas gracias. Bueno, como dijo Verónica, voy a dar unas pequeñas palabras de cierre. Agradezco la participación de más de 150 socios a nivel de Chile. Esta hora fue muy corta. Tenemos acá casi tres, bueno, el PDA ya estamos implementándolo, pero tres normativas que tenemos que ir entendiendo cómo conversan y quién está sobre la otra. Entonces vamos a ir trabajando en esta instancia informativa más adelante, de todas maneras. Hoy día agradecemos mucho a Verónica Latorre, que nos dio nuestra mirada técnica, y a Carlos Pinto, que nos introdujo en este mundo de normativas que nosotros no manejamos tanto. Como nos comentó, está el espíritu de responder todas estas dudas y enfocarnos también en que estamos trabajando, hay como una información interna en un pasaporte de materiales, porque tenemos que ver que toda esta normativa baje nuestras huellas de carbono. Entonces, hay varias cosas que tenemos que ir trabajando en el camino y, y de todas maneras vamos a generar más instancias porque hay muchas dudas y se nos hizo muy corto el tiempo. Así que esto da como para algo más que un webinar y vamos a ir trabajando para potenciar en conjunto a nivel de todo Chile todos estos temas y también vamos a invitar a las entidades también públicas ahí, a la gente del MIMBU, para que empecemos a trabajar también en conjunto con ellos, porque generalmente tenemos que conversar mucho entre la parte pública y privada, y ya se han generado instancias que a veces hasta el mismo Serviu le pregunta a la gente de calificación energética del MIMBU, cómo trabajamos, y tenemos que conversar entre todos para que esto sea más fluido. Así que muchas gracias por la participación y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Muchas gracias, Maritza, y muchas gracias a todos los que vinieron hoy, y obviamente gracias también a Lavero y a Carlos. Les he dejado ya varias veces una encuesta de satisfacción cortita, es simplemente poner una nota y un comentario si es que quieren, para que por favor la respondan y tengamos un buen feedback de esta instancia. Vamos a mandarles, ya se repetió harto, pero les vamos a mandar igual la presentación, o sea, la grabación con las preguntas también que se están guardando acá, y nos vemos en una próxima instancia y muchas gracias. Gracias.